Dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en el Verbo. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de aquella luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas, gloria a Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, este Verbo, este dueño de todo, el creador de todo, el que sustenta todas las cosas que existen, este mismo le dio potestad, derecho legal a todos los que creyeron en él, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo, este Verbo que estaba en el principio, que era Dios y que estaba con Dios, este Verbo fue hecho carne y habitó, vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Leamos fuerte el versículo 16 todos juntos. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Señor, en este momento queremos que tu palabra, a través del predicador, pero por obra certera, eficaz y precisa del Espíritu Santo, nos hable y nos encamine y nos direccione, y que nos haga llevar nuestra mirada, nuestra admiración, nuestro amor, nuestra adoración y nuestra glorificación a este Verbo que se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Permite, Señor, que nuestros corazones se abran por la presencia de tu Espíritu Santo hablándonos. Y permite que cada palabra sea en tierra fértil, para que no sea olvidada, sino que dé fruto para tu gloria. Te damos gracias por los méritos de Jesús. Amén. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad. Para los judíos, Jesús no es el Mesías. Ellos siguen esperando hasta el día de hoy a un Mesías. Probablemente pueden llegar hasta decir que es un profeta o alguien que simplemente trascendió la historia.
Para los musulmanes es un profeta. Para los hinduistas es un gran pensador. Y para los cristianos en el mundo es el niñito Dios. ¿Quién es Jesucristo para ti? Porque estamos nosotros movidos por un calendario en el cual todos vamos a celebrar y a recordar y a festejar y a decir Feliz Navidad. Y no está mal decirlo. Lo que está mal es todo lo demás que se hace en una fecha que se conmemora el nacimiento de Jesús. Porque ya enseñamos muchas veces y dijimos que Jesús no nació un 25 de diciembre. No iba a estar envuelto en unos pañales, en un pesebre, con el frío invernal que hacía en aquella época, ¿no? El problema es que muchos de los cristianos, movidos por esta fecha que es importante, porque déjeme decirle que el Evangelio también es Navidad, porque el Salvador nació. Entonces no vamos a cortar de plano, Navidad no existe. No, el Salvador nació. Él vino para esto. Pero como naturalmente abrazamos más el efecto de la tradición, nos hemos orientado directamente a los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué son sinópticos? Son ópticas similares. Se mira la misma historia de forma similar. No exacta, igual, pero sí similar. Trata los mismos temas. Y allí es donde nos gusta a nosotros ver genealogía, nos gusta ver anunciación del arcángel, el estado de embarazo de María, el nacimiento virginal como una obra milagrosa del Señor. Pero después se nos hace una ensalada de la cabeza, ¿no? Ya metemos a Melchor, a Gaspar, al negro Baltasar y un par de burros, gallinas, gallos, allí donde la Biblia no dice nada de esto, ¿no? Y con el correr del tiempo no podemos negar que de pronto empezamos a meterle un pino con bolas de colores y de pronto lo ponemos a las 12 al niñito Dios en el pesebre para que aparezca un gordo de barba blanca vestido de rojo con una bolsa llena de regalos. Es una ensalada, importante ensalada. No estoy en contra de la Navidad. El Evangelio es Navidad. Porque justamente esos evangelios sinópticos que nos dan tantos detalles, Mateo le dice, resalta que el ángel le dijo a María, será su nombre llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros vamos al evangelio de Juan, que no es un evangelio sinóptico, que no tiene la misma perspectiva que los otros tres, nosotros vemos acá el sentido de esta Navidad. Porque el sentido de esta Navidad no es quedarnos con el niñito Dios, un muñequito chiquito que lo sacamos unas cuantas horitas después de las 12, lo ponemos en un pesebre y nos olvidamos que después de ver todos los regalos y todas las cosas que sigue y después lo volvemos a guardar el muñeco hasta el otro año. ¿Quién es el Verbo? Juan lo describe. Juan describe al Verbo de Dios como el creador de todas las cosas. Dice así el versículo 1, que en el principio era el Verbo, ya existía. El Verbo era con Dios, pluralidad. Y el Verbo era Dios. Y dice el versículo 3, todas las cosas fueron creadas por Él. Y todas las cosas subsisten por Él. Usted respira por Él, ve los animales por Él, la tierra sigue viviendo por Él. Cada cosa creada sigue sostenida por Él, por el Creador. Así que pensemos un momento, ¿por qué tamaña persona es reducida a un muñequito que le dicen el niñito Dios?
Porque la Navidad para muchos es una época de luces, de regalos, de fiestas, y sin embargo para quienes comprenden el verdadero significado del Evangelio, que incluye la Navidad, porque comienza con el nacimiento del Salvador, para todos nosotros es mucho más que un simple festejo. Porque aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No sé si usted alguna vez fantaseó diciendo, ¿en qué época me gustaría haber vivido, haber nacido? ¿Nunca pensó eso? ¿Fantaseó? A mí me hubiera gustado mucho vivir en la época del lejano oeste. No sé si se solucionaban las cosas rápido, ¿no? ¡Pah, pah, pah! Ya está, ¿no? No había tantos problemas. Algunos de la época de los sombreros y galera, tal vez le gusta, ¿sí? O tal vez a otros dicen, no, ni loco, yo quiero irme al futuro. Nunca fantaseó decir, ¿cómo me hubiera gustado estar en la época en que Jesús estaba caminando por acá? Estaba acá. ¿Cómo lo hubiéramos recibido? Por eso es que reducir esto al niñito Dios simplemente es una gran falta de respeto. Es, valga la palabra, ningunear al hombre más importante de la historia, al Dios perfecto. Porque la imagen de un niñito es inofensiva. Está encapsulado en aquel pesebre chiquitito, decorado por muchas luces y guirnaldas. Pero el mundo en su ceguera espiritual no puede comprender, no puede entender ni aceptar lo que realmente significa. Pregúntese, ¿cuántas Navidades lleva usted festejando en lo largo de su vida? Los años que usted tiene. ¿Cuántas personas en el mundo han celebrado Navidad y han puesto el muñequito del niñito Dios? Y desarrollaron todas las Navidades de todo el resto de su vida y hoy están en el infierno. Porque no han entendido qué es la Navidad y quién es ese muñequito chiquitito que le llamaban el niño Dios. Lo más triste es el final, el desenlace de no entender y no darme cuenta de que ese pequeño niño pobre, nada más y nada menos era el Salvador del mundo. Y que Él era la encarnación de la gracia de Dios y Él era la encarnación de la verdad de Dios, lleno de gracia y verdad. Porque si la gente entendiera que ese niñito Dios es el juez que lo va a juzgar dentro de poco a todos, porque ustedes saben que todos vamos a tener una cita con un juez, todos los seres humanos, y que ese niñito Dios a quienes nunca le prestaron atención, nunca escucharon su mensaje, no le dieron el valor ni la importancia que merecía su nacimiento, es el que lo va a condenar para siempre al infierno. Probablemente si entendieran, no festejarían nada, sino que querrían matarlo como quiso hacer el rey Herodes. ¿Sí o no? ¿Cuál era el miedo del rey Herodes? Cuando Melchor, Gaspar y el negro Baltasar le dijeron, ¿no? Cuando los magos del oriente le dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Qué pasó con el rey Herodes? ¿Se llenó de qué? Envidia, de odio, de celos. ¿Y qué quería? Matarlo, porque no quería que haya otro rey más que él. Es exactamente lo mismo que sucede con cualquier persona que no quiere que Cristo sea el rey de su vida. Mejor lo matemos, pero como es muy cruel, lo dejemos como un niñito, un muñequito inofensivo, que no va a hacer nada. Entender la Navidad es importante, mis hermanos, porque el Nuevo Testamento, y especialmente cuando empieza con los Evangelios a relatar la historia de la Natividad,
Y Juan lo explica mucho mejor diciendo que ese Jesús, ese niño que nació, era Dios. Dios que se encarnó. Es empezar a entender que el gran problema de toda la humanidad, que se llama pecado de condenación eterna, y que no había ninguna posibilidad de que el hombre pueda remediar su problema. ¿Por qué? Porque la humanidad está irremediablemente separada de un Dios santo por causa de su pecado. Y si Dios es un juez justo, Él tiene un lugar donde va a castigar al culpable. Nosotros nos encendemos en ira cuando vemos políticos que roban y no van a la cárcel. Y decimos, ¡qué injusticia! Deben estar presos. Pero cuando vemos nosotros que Dios es un juez justo ante la provocación y el pecado del hombre en permanente blasfemia contra su nombre, nadie quiere hablar del infierno. Nadie quiere hablar del castigo eterno. Pues para eso Jesús vino a este mundo, para salvar al pecador que estaba condenado. Jesús le dijo esto a Juan, allí en el capítulo 3 le dijo a Nicodemo, no lo busquen, pero usted lo sabe, él le dijo que si no nace otra vez, él no puede entrar al reino de los cielos. Y el famoso texto del versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha hecho un regalo, el regalo más grande que uno tiene que recordar en Navidad. No es la campera nueva o el pantalón nuevo, las zapatillas nuevas o el juguete. Es entender que el regalo más grande lo ha dado el Padre por amor, que se llama su propio Hijo unigénito, Jesucristo. Porque nosotros no podemos, bajo ningún aspecto, estamos imposibilitados de salvarnos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni siquiera uno. No lo van a decir, ¿no? Tampoco María, su mamá, porque la Biblia no se equivoca. El hombre está en un estado natural de condenación, caído, reprobado. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo como perfecta. Génesis 1, 30. Y vio Dios que todo lo que hizo, lo hizo bueno en gran manera, o sea, perfecto. Dios creó todo perfecto, pero pronto el pecado hizo que todo sea malo, imperfecto, de continuo solamente el mal. Y desde el momento que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el peregrinar del ser humano en la procreación de todos pecadores, ha empezado a caminar sobre una esperanza que Dios mismo dijo que un día la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Porque si esto estaba bueno y ahora está malo, cuando venga Cristo por segunda vez, entraremos a un estado perfecto. ¿Usted quiere algo bueno o algo perfecto? ¿Todos queremos algo perfecto? ¿Usted quiere ese Edén o el nuevo Edén? ¿Usted quiere tener relación con el primer Adán o con el segundo Adán? Pues mis hermanos, entendemos que en la Navidad se llama Evangelio. Evangelio. Porque el hombre no puede, bajo ningún aspecto, salvarse a sí mismo. Todas nuestras obras, como dice Isaías 64, 4 y 6, todas nuestras obras son inmundas. Toda la justicia del hombre es inmunda, como un trapo de inmundicia. ¿Y qué es la Navidad? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para que sea una noche especial? Tenemos que entender que Jesús, Él mismo nos enseñó a recordar su muerte. No hay nada que nos pueda decir a nosotros la fecha exacta, pero nosotros entendemos claramente por Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en el sacerdocio, el turno que hacía,
que más o menos Jesús nació por allí por fines de septiembre y octubre. Y como Él es el cumplimiento de todas las cosas anunciadas, esas 7 fiestas solemnes que había en el Antiguo Testamento, una de las fiestas solemnes era claramente la fiesta de Sukkot, Sukkah, que es recordar justamente las chozas que hacían en el desierto cuando salieron de Egipto y Dios lo cuidaba. Y es muy probable que para esa época, la fiesta de Sukkot, Jesús, al no encontrar José ni María un lugar donde poder ellos estar, un hotel, estaban todos los hoteles llenos. ¿Por qué? Porque era un día de festividad. Ellos fueron a una suca. Estuvieron bajo como un pesebre, como una choza que hacían para conmemorar en esa fiesta. Pero no vamos a negar que hay una fecha que nos lleva a todos, por lo menos, a decir, vamos a recordar y agradecer que nuestro Salvador vino. Pero como Satanás es el suplantador, es el mentiroso, es el engañador, porque todo comenzó desde el principio. Dios puso a Adán y a Eva en un Edén y Satanás le prometió un mejor Edén. Ese mundo, esa tierra seca, árida, es un engañador. Si había un altar de Abel, iba a haber un altar de Caín, porque Satanás es un engañador. Si hay gente que ve una puerta estrecha, va a haber una puerta ancha y espaciosa y mucho más cómoda para transitar. Siempre va a haber una dualidad en todas las cosas. Nunca va a encontrar algo original que no tenga su copia trucha. Y Satanás es un imitador. Moisés tiró la vara y se convirtió en culebra y los brujos de Faraón hicieron lo mismo. La réplica de las cosas que Dios hace, claramente las hace Satanás. Así que era muy obvio que si había una fecha de que se tendría que conmemorar el nacimiento de Jesús, no iba a durar mucho la idea de una festividad de la Natividad de Cristo hasta que llegue el gordo llamado Santa Claus. Para que la gente se oriente en lo que es mentira y no ver el Evangelio en el nacimiento de Jesús. Así que la pregunta no es ¿cuándo nació Jesús? O cómo nació Jesús cuando vemos este misterio acá, sino la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué nació Jesús? Pregúntate ahora, ¿por qué voy a celebrar su nacimiento en Navidad? ¿Por qué voy a decir, Señor, voy a tomarme un tiempo para meditar en este hecho tan importante? ¿Por qué nació Jesús? Siendo Dios, ¿por qué Él se despojó y tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, haciéndose humilde, obediente hasta la muerte? Como dice Filipenses capítulo 2, del 6 al 8. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? La pregunta es, ¿por qué vivió de una manera intachable? ¿Por qué nació desde un embrión? ¿Por qué se gestó en el vientre de una madre? ¿Por qué nació? ¿Por qué vivió de una manera intachable? ¿Por qué Jesús obedeció todo lo que su madre y su padre le decían? ¿Por qué obedeció toda la ley, todos los mandamientos? ¿Por qué Él murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué? Cristo nació. Cristo nació por ti, por mí. Dios se encarnó por ti y por mí, porque nosotros no podemos. Nosotros hemos nacido condenados bajo la ira de Dios, mereciendo el castigo eterno del infierno. Pero te amó tanto el Padre que envió a su Hijo para salvarte.
Cristo nació con un propósito eterno porque había un plan eterno. El ser el sustituto de su pueblo escogido. Él vino a representarnos. Él vino a pagar la culpabilidad de nuestra falta de obediencia, de infringir toda la ley. Él vino a satisfacer la justicia del Padre. Y como Dios es un juez justo, no puede tener por inocente al culpable, debe castigarlo porque es justo, su naturaleza es justa. Y lo que hizo Jesucristo es tomar el lugar de su pueblo escogido y hacerlo a un lado y presentarse delante del Padre como el culpable, como el que recibió todos los pecados de su pueblo escogido y se ensució en él mismo. Y provocó la ira del Padre, santa y justa, que merecíamos nosotros. El Padre derramó toda su ira sobre su propio Hijo. Le aseguro que usted no lo haría, como yo no lo haría, no entregaría a ninguno de mis hijos a que muera por algún degenerado, ladrón, culpable, mentiroso, un homicida. Yo diría que se muera. Porque esa es nuestra naturaleza. Pero nuestro Padre Celestial, en un plan perfecto de redención, envió a su Hijo, nacido en una mujer, por obra del Espíritu Santo. Ha nacido para morir. Ha nacido para pagar tu culpa, tu pecado, tu indignidad, la mía, mi suciedad, mis pensamientos inicuos, perversos, morbosos, todo lo que hay en nosotros. Por favor, en esta Navidad, no reemplace el evangelio que está en esta obra perfecta de Jesucristo de venir a este mundo. Porque en Él está encarnada toda la gracia y toda la verdad. Por eso de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Gracia siendo Dios y gracia siendo hombre a nuestro favor para la gloria de su nombre. La gracia es sobre gracia. Cristo nació para sustituirnos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Usted tiene una hoja en blanco en su Biblia, totalmente en blanco, que separa el Nuevo Testamento del Viejo Testamento. ¿Sí o no? Todo lo que usted tiene del Viejo Testamento es el fracaso permitido por Dios de mostrarle al ser humano que es imposible de que se salve. Porque el primer Adán falló. Cristo es el segundo Adán perfecto. Porque el sacrificio de Abel fue temporal y no hubo un sacrificio perfecto. Aún en 1500 años antes de Cristo, el ritual sacerdotal de matar corderos todo el tiempo y derramar la sangre, nunca la sangre de los machos cabríos y de los corderos pudo hacer lo que logró el Cordero de Dios, que es Jesucristo, de quitar el pecado para siempre. Y si hablamos de los sacerdotes, vaya y lea Jeremías, vaya y lea Ezequiel y se va a dar cuenta que los sacerdotes se habían corrompido. Todos los sacerdotes fornicaron con dioses ajenos, dioses paganos, actuando, fingiendo ritual. Y Dios le dice a Jeremías, ponte en la puerta del templo y dile, oíd palabra del Señor, mejorad vuestras obras, mejorad vuestros caminos, porque ustedes se confían en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Dios no habita allí, decía el Señor, porque sus obras son malas. Los sacerdotes, todos los sacerdotes fallaron, pero Jesucristo es nuestro sumo sacerdote perfecto, el que intercede por nosotros, vive para interceder por nosotros. El sumo sacerdote que nos convenía se llama Jesucristo, el que nació, el niñito Dios. Los profetas fallaron. Todos los profetas
Eran tentados para el soborno, para decir cosas que la gente quería oír. Había algunos profetas mesiánicos reconocidos que están acá en la palabra. Había otros profetas menores, pero no por ser menores, por ser inferiores a otros, sino porque sus profecías eran más chicas en número de capítulos de la Biblia. Pero esos profetas se mantenieron inspirados por el Espíritu. Pero Dios desnudó de que no hay profeta que sea veraz. Porque Él dijo, Jeremías 29, ustedes dicen cosas que yo no les mandé decir. Ustedes ven imágenes y visiones y sueños que yo no les mandé. Falsamente profetizan en mi nombre. Ay de los profetas falsos. No hay sacerdotes buenos. No hay profetas buenos. Cristo es el único y mejor profeta porque Él es la verdad. Él es la verdad. Los reyes, no hay reyes buenos. El Antiguo Testamento es mostrar todo el fracaso del hombre que no pudo como reyes. Ninguno de los reyes. Aún David, siendo conforme al corazón de Dios, marcó una debilidad de un rey que terminó codiciando a una mujer de un vecino, adulterando con ella, cometiendo un acto de adulterio, teniendo un hijo. Y cada pecado, un pecado empieza a traer otros en cadena. Conspiró contra su esposo, lo mandó a matar, lo mató, pensó que nadie sabía nada. Dios lo sabe todo. No hay ningún rey, ningún gobernante en este mundo, no hay ningún jefe, no hay ningún hombre que sea cabeza, no hay nadie que pueda tener la perfección del único rey que debe reinar sobre tu vida, Jesucristo. No hay. Su vida fue extraordinaria. Porque su anunciación fue extraordinaria. Porque su nacimiento en una madre virgen fue extraordinario. Porque su conducta durante la niñez, juventud fue extraordinaria. Por su intachable manera de vivir fue extraordinaria. Por la fidelidad a cumplir cada palabra del Padre fue extraordinaria. El estar parado delante de Pilato y delante del Sanedrín y delante de todo lo que nos enjuiciaba con su boca cerrada, sabiendo que Él iba a cumplir cada parte de ese plan de redención, era extraordinario. Cuando los otros ladrones forcejeaban para no matarlo, aquel soldado romano se habrá sorprendido cuando Él le dijo, tú no me quitas la vida, yo la pongo por ustedes. Aquí está. Su muerte fue extraordinaria. Su resurrección fue extraordinaria. Fue extraordinario. Triunfó sobre la muerte. Las pruebas indubitables que Él volvió a la vida, resucitó y reinó sobre la muerte para siempre es extraordinaria. Su ascensión fue extraordinaria ante los ojos de los apóstoles, mirando arriba como una nube lo ocultaba de sus ojos. La obra del Espíritu Santo es extraordinaria, su iglesia es extraordinaria, 2000 años de vida y nunca las puertas del Hades van a prevalecer contra ella, porque Él la edifica. Su obra es extraordinaria. Y su regreso, su pronto regreso, será extraordinario. Y habitar y vivir para siempre con Él, en gloria, cara a cara, sin lágrimas, sin muerte, sin dolor, sin aflicción, sin llanto, sin pecado, sin el diablo. Será extraordinario. No puedes reducir la Navidad a un simple festejo pagano y te olvidas del Evangelio de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, nosotros logramos gracia sobre gracia,
por los méritos de aquel Dios santo y poderoso llamado Jesucristo, que se encarnó para salvarnos. Gracias a Jesucristo el hombre tiene acceso libre al Padre. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. En Él encontramos el perdón de todos nuestros pecados. Si tu fe y tu arrepentimiento te ha direccionado a la cruz y has podido poner tu confianza en que Jesús tomó tu lugar, que Él pagó tus pecados para siempre y con su sangre derramada te ha limpiado para siempre todos pecados, no hay condenación para ti jamás. No hay quien te pueda acusar. No hay quien te pueda separar de su amor. Eso lo ha logrado el niñito Dios. En Cristo hay paz. En Cristo hay esperanza de vida. En Cristo hay una gloria que viene. Más aún, su obra nos transforma. Él ha perdonado nuestro corazón. Su Espíritu Santo ahora está viviendo en nosotros. Él nos santifica cada día. Cada día hace su obra. La salvación no solo nos libra de la condenación. La salvación nos capacita a vivir de una manera agradable ante los ojos del Padre porque estamos en Cristo. Jesús vino para librar al cautivo, para sanar al quebrantado de corazón, para dar vista a los ciegos, para proclamar el año agradable de salvación. O sea que lo que estuvo en ese pesebre no fue solo un bebé, fue nuestra salvación, nuestra solución eterna, nuestro perdón. Pero la humanidad ha despreciado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Capítulo 3 de Juan. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, no se pierda, sino que tenga, que la reciba a la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo es la solución. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Vio que cuando hay alguien que ya se le dicta sentencia, ya está condenado, pero todavía no está preso? Y anda como si nada. Así dice el Señor. Si tú no crees en el Evangelio, no tienes que esperar morirte para el día del juicio a ver qué dirá Dios. A ver si has hecho buenas obras o buenos méritos para alcanzar la salvación. Tú y yo hemos nacido condenados. Ya nacimos condenados. Cuando usted tiene un bebé dice, ay, es inocente. No es inocente, es culpable. Ámelo todo lo que quiera, esto es tu hijo, claro que sí, pero tenés que entender que ha nacido condenado. Y necesita un redentor, necesita un salvador, necesita oír el Evangelio, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita entender que hay una manera de no ser condenado para que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo? Creyendo en Él. Versículo 19. Y esta es la condenación,
aquí se aplica la condenación. Que la luz, ¿qué dice? Que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Este mundo está bajo la luz de su justicia. La luz vino al mundo. ¿Y qué más dice? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que hay dos formas de celebrar esta Navidad: entendiendo el Evangelio y glorificando al Padre por lo que Él hizo, o amando más las tinieblas que la luz. Y será uno más de las estadísticas de que todos los años celebra Navidad y después se va al infierno. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso es que, a pesar de la magnitud de este regalo, la humanidad continúa desechando a Jesucristo. En lugar de rendirse ante un Salvador, muchos prefieren abrazar tradiciones paganas que los distraen de la verdad. El mundo ha ridiculizado el mensaje de la Navidad, exaltando figuras ficticias como Santa Claus, llenando todo el tiempo de fiesta desprovista de significado espiritual, poniéndose la bombacha rosa, comiendo 12 uvas arriba de una silla, tirando la copa para atrás, y puedo nombrar todo. ¿No vio que las lencerías, todas las vidrieras están bombachas rosas? ¿Ah? Me compré una oferta, dice. Hermanos, estas cosas que están en el mundo están inspiradas por Satanás para ocultar la verdad. No hay una definición teológica de por qué causa cuando Jesús al mediodía estaba agonizando. ¿Qué dice que pasó con el mediodía? Con el sol. Se oscureció, que se hizo de noche. No sabemos, hay especulaciones que algunos dicen puede ser que la creación estaba gimiendo, o también puede ser que las fuerzas de las tinieblas de Satanás estaban expectantes pensando que ese era el momento histórico de la culminación de Jesucristo. Pero sea como sea, los intentos de ocultar la cruz y el mensaje ha sido a través de todos estos siglos. Por eso, mis hermanos, es que muchos hogares se pueden llenar de regalos, de luces, de músicas, de comida, de vestido y de tantas cosas, pero los corazones permanecen oscuros y vacíos. Ignorando la luz verdadera que vino al mundo. Y eso es triste, mis hermanos. Es triste observar porque después de unas copas de más, las fiestas familiares terminan en bochornos, en violencia, en abusos, en homicidios. Por eso, mis hermanos, la Navidad es mucho más que una celebración estacional. Es mucho más que una experiencia para reunirse con familiares. Es un recordatorio que Dios en su palabra lo dice. El Verbo se encarnó. Un día Dios vino a este mundo, a caminar este mundo. Nos muestra el amor del Padre al enviar a su Hijo Jesucristo. Él nos está mostrando, mis hermanos, que su vida fue un ejemplo de humildad, de obediencia y de sencillez, para rescatar a una humanidad perdida y condenada. Sin embargo, no basta con quedarse con la imagen del niñito Dios. Jesús no vino a ser un adorno de ninguna fiesta. Él no es una piñata. Él no es una bengala arriba de una torta. Jesús es el Salvador.
que vino a redimirnos con su sangre. Por eso, mis hermanos, es hora de reflexionar, es hora de profundizar nuestra relación con el Señor y poder hacerte esta pregunta. ¿Hemos recibido verdaderamente el regalo de la salvación? Porque si esperamos esta fiesta para ver qué nos regalamos o qué nos trajo Papá Noel, ¿qué regalito hay para mí bajo de un árbol? Mire más arriba. ¿Ha recibido el regalo de parte de Dios? ¿Ha recibido usted el regalo de la salvación? ¿O estamos conformándonos con una fiestita que ignora el verdadero propósito? ¿Puede usted adorar a Dios? ¿Puede regocijarse con las legiones de ángeles que decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad? El problema es que a la gente no le interesa Jesucristo. Es triste y desgarrador pensar en esto, pero la verdad es que a la gente no le interesa Jesucristo. Nos acercamos a esta fiesta de Navidad, es una fecha que debería recordarnos el mayor regalo que hemos recibido. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó y nació en un humilde pesebre para vivir y morir por nosotros, traer luz y sacarnos de las tinieblas. Pero, sin embargo, lo hemos cambiado por luces, por regalos, por glotonerías, por diversas expresiones de hedonismo, de exhibicionismo de nosotros mismos. La Navidad se ha convertido en un evento comercial, en una expresión para gastar, para presumir, para seducir, para celebrar sin sentido. Se habla de paz y amor, pero al poco tiempo terminan en el hospital. Pero ¿quién recuerda al príncipe de paz? ¿Quién es el que se detiene a reflexionar sobre el sacrificio que comenzó en aquel pueblito de Belén? Porque apenas él nació ya lo querían matar. La respuesta es clara. A la gente no le interesa Jesús. Nos proponemos para decorar nuestras casas, comprar el mejor árbol y vestirla de fiesta. Y mis hermanos, vestirnos bien para una cena, pero no tenemos tiempo para abrir la Biblia y ver lo que Dios nos ha revelado acá. No tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para leer acerca de su nacimiento, acerca de cómo Él vino a salvarnos. No queremos saber de su vida. Muchos simplemente se quedan con que Jesús es mi Salvador, pero no conocen los detalles de cómo vivió. Vaya a su palabra. Porque muchas veces se quedaron sin saber de su vida, de cómo nos amó, de cómo Él sirvió por nosotros y cómo Él nos perdonó. No queremos ser su ejemplo, que su ejemplo nos incomode y nos desafíe a nosotros. Hemos llenado nuestras vidas tantas veces de cosas vanas que hemos dejado a Jesús afuera. Reflexionemos. Es triste decirlo, pero a la gente no le interesa Jesús. No le interesa. ¿Nos conmueve su sufrimiento en la cruz? ¿Ya no pensamos en el peso de nuestros pecados que Él cargó por nosotros? Los latigazos, la burla, el estar exhibiendo desnudez, su desnudez en una cruz. Pasamos por alto la sangre derramada a nuestro favor, su cuerpo clavado y quebrantado allí en la cruz y su amor infinito. No queremos hablar muchas veces de arrepentimiento porque estamos tan demasiadamente cómodos con nuestros placeres y distracciones. Por eso
Ya ni siquiera se oculta el pecado, lo publicamos. Preferimos a Jesús decorativo, un Jesús que no demande, que no nos incomode, que no nos pida cambio, que no nos hable de nuestra necesidad de salvación. En síntesis, a la gente no le interesa Jesús. La Navidad debería ser un recordatorio del Dios, de que Dios divino, en nuestro verbo que se encarnó, vino a buscarnos, vino a rescatarnos, con una esperanza gloriosa y eterna que pronto va a suceder. Pero hemos cambiado el propósito por tradiciones vacías. Regalamos cosas materiales, pero no hablamos del mayor regalo eterno que se nos ha encomendado, el Evangelio. No hablas a nadie de Cristo, no le hablas a tus parientes de Cristo, no le hablas a las personas de Cristo. Cantamos villancicos, pero no le adoramos al Rey de Reyes. Organizamos reuniones familiares, pero dejamos a Jesús a un costado, bajo un arbolito. Tal vez sea el momento de mirar nuestro propio corazón. Antes de señalar a otros, preguntémonos, ¿me interesa Jesús? ¿A mí me interesa Cristo? O tal vez lo he reemplazado también por cosas pasajeras. Esto no es solo un llamado a recordar el significado verdadero de la Navidad, sino un llamado al arrepentimiento, porque el que vino hace 2000 años vino a salvar y nadie se va a salvar si no se arrepiente de sus pecados y confiesa que Jesucristo es el Señor. Por eso, el mundo ignora esto, lo rechazan. Lo sustituyen por cosas vanas. Jesucristo sigue siendo la única esperanza de salvación para tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus parientes, la gente a quien tú amas. Jesucristo sigue siendo la única persona que puede salvarlo. No hay nadie que pueda salvarlo. Él sigue esperando que tú te arrepientas, porque Dios ha dado la orden. Él manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y a pesar de todo eso, sigue amándonos, sigue extendiendo su gracia y su misericordia y su favor. Mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿En verdad te interesa Jesús? Que esta reflexión de esta mañana nos lleve a todos a poder entender que cada vez que alguien mencione el nombre, que es por sobre todo nombre, Jesús, Jesucristo, podamos caer de rodillas ante Él. Oh. Y decirle, si no hubiera sido por ti, Señor. A mi papá le gustaba cantar mucho ese corito, ¿se acuerdan? Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por ese. Qué bonito. Yo era así de chiquitito. Mi papá le gustaba cantarlo ese. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Así que, hermanos, antes de terminar, recordemos que ese niñito que todo el mundo celebra, si entendieran que Él es el juez justo que un día los juzgará y que si no se arrepiente todos serán condenados para siempre en el infierno, si no entienden, si no han escuchado, si no han creído y si no han valorado el Evangelio, el sacrificio de Cristo en la cruz, probablemente querrían matarlo igual que el rey Herodes, en vez de estar celebrando a un muñequito. Debemos amar a Jesús y proclamar la gloria de su nombre. Querida iglesia, feliz Navidad.
y que el Señor los bendiga.